Bienvenido a un nuevo episodio. Mi nombre es John Spectre, el cazador de leyendas, y estás entrando a un espacio que está hecho para que puedas escuchar y compartir los relatos de miedo, terror y misterio que no dejarán que duermas con la luz apagada. Me da gusto que estés aquí de nuevo y ojalá hayas escuchado los episodios anteriores. Si aún no lo haces, date la oportunidad de sentir miedo y esconderte bajo las sábanas de tu cama. Si te es posible, escucha estos relatos con audífonos y con la luz apagada para que puedas experimentar el miedo mientras se te eriza la piel. Ahora, ponte cómoda, ponte cómodo y disfruta de la siguiente leyenda. Si vives en Teoloyucan, en el Estado de México, quizá no lo sepas, pero debajo de tu casa puede haber un tesoro. Y es que a mediados del siglo XIX había familias adineradas que acumulaban su riqueza en oro, ya fueran lingotes, monedas o joyas. A veces estas familias llevaban esas riquezas dentro de sus carruajes mientras visitaban a su familia o por viajes de negocios. Sin embargo, también había asaltantes que acechaban y asaltaban estas diligencias y los botines eran enterrados para que no fueran descubiertos por la justicia o por otros asaltantes. Así es que, en Teoloyucan, existe una leyenda sobre un famoso ladrón que hostigó, robó y que tenía asustada a toda la gente que pasaba por esta zona del Estado de México. El tesoro maldito de Don Gutiérrez. Corría el año de 1866 y en Teoloyucan habitaba un personaje conocido como Don Gutiérrez. Él era un hombre maduro, robusto, medía 1,80 aproximadamente y vestía siempre con pantalón de lino negro, camisa blanca, sombrero de ala ancha y con 2 revólver bien fajados a la cintura. Tenía un bigote negro, grande y prominente que le gustaba enredar entre sus dedos, mientras esperaba montado en su caballo una de las diligencias llenas de oro que provenían de Querétaro, las cuales pasaban por el antiguo Camino Real, que venía desde la antigua hacienda de Jalpa-Huehuetoca y se desviaban hasta la hacienda de Cuatro Milpas, ahora conocida como Fez-Cuautitlán. A ese camino ahora se le conoce como Carretera Las Ánimas, Teoloyucan-Coyotepec. Don Gutiérrez fue un niño que vivió en la total pobreza, y un día, cuando él tenía 10 años, a su padre lo mató un hacendado de la zona por una discusión debido a un trabajo que no le quiso pagar. Desde ese momento, ese niño prometió no volver a pisar el suelo descalzo, y entonces comenzó a robar. Primero eran frutas o golosinas en el mercado, luego fue dinero de las tiendas de raya, hasta que el goce por la adrenalina y el dinero lo llevaron a formar un pequeño grupo de ladrones, con los que asaltaba a todo aquel que pasara por la esquina de la hacienda de Xochitla, antes conocida como la Hacienda del Ahorcado. Gutiérrez, después de asaltar varios carruajes y juntar oro, mucho oro, lo escondía por la zona donde estaba un viejo puente de piedra llamado Puente Grande, que enlazaba la carretera Teoloyucan-Cuautitlán, asegurándose que nadie supiera el lugar de su escondite, pues hacía que algunos de sus cómplices cavaran hoyos en la tierra y cuando terminaban de depositar el tesoro en esos hoyos, los mataba y ellos eran enterrados ahí junto con el botín. De esa manera nadie se iba a dar cuenta dónde lo ocultaba. Y no fue una sola vez, no señor. Esta práctica la repitió una y otra vez durante varios años. Y así fueron pasando los años y don Gutiérrez seguía atracando a todos los que pasaban por el Camino Real. Y aunque a veces había diligencias sin nada de valor, a él no le importaba. De cualquier forma los asaltaba y mataba sin ninguna consideración. A veces a balazos, otras veces a cuchilladas, o incluso disfrutaba de amarrarlos de los pies y sujetados a la silla del caballo, arrastrarlos por todo el camino, hasta que desfallecían después de que sus cuerpos eran golpeados por las piedras de la terracería.
ya fueran 2 caminantes o caravanas de más de 20 personas, no dejaba a nadie con vida, lo que hizo que al lugar se le conociera como el lugar de las ánimas. Para ese entonces, la cabeza de Gutiérrez ya tenía precio por varios hacendados. Ofrecían suficientes monedas de oro como para vivir una vida placentera, pero nadie lo podía atrapar. Mucha gente aseguraba que Gutiérrez había hecho un pacto con un charro negro que lo visitaba en las madrugadas en una de sus muchas haciendas, pues ya para ese entonces era poseedor de varios ranchos, como el Rancho San Ramón en Visitación o La Ponderosa en la carretera Zumpango, Rancho El Tejocote en las orillas de San Mateo o Rancho Las Brujas en Teoloyucan, así como varias casonas y propiedades. De hecho, las personas que trabajaban en sus ranchos le temían, pues siempre estaba de mal humor y era mal encarado, y siempre enroscándose entre los dedos ese bigote negro. Quien no obedecía correctamente alguna de sus órdenes era golpeado con el fuete o con el chicote de los caballos, terminando en muertes bañados en sangre. Pasaron los años, y cuando él tenía cerca de 50, los hijos de algunos de sus trabajadores muertos quisieron vengar a sus padres y planearon una emboscada en uno de sus ranchos. Lo sorprendieron mientras comía. No le dieron tiempo ni de tomar una de sus pistolas que tenía reposando sobre la mesa. Y qué bueno que fue así, porque si no se hubiera llevado al panteón a más de uno gracias a su excelente puntería. De 2 balazos, lo derribaron de su silla. Uno le dio en el brazo y otro en el hombro. Aún vivo lo llevaron entre 4 hombres al patio de su casona, porque a pesar de que estaba herido, parecía que las fuerzas no le disminuían. Al contrario, luchaba con toda su fuerza e insultaba a todos amenazándolos de muerte, a ellos y a sus familias. Tuvieron que amarrarlo fuertemente con una soga y estando de pie y de espaldas a una de las paredes del patio. 10 hombres descargaron sus pistolas y rifles en el cuerpo de Gutiérrez, dejando las paredes blancas, manchadas de la sangre de tan horrible ser que fue en vida. Así terminó don Gutiérrez, como le llamaban, llevándose el secreto de sus tesoros a la tumba. Fue en la iglesia de San Antonio de Padua, ahí mismo en Teoloyucan, que se llevó a cabo el cortejo fúnebre. Lo más sorprendente que cuenta la gente es que cuando estaban en plena misa de cuerpo presente, se comenzaron a escuchar los cascos de varios caballos y las personas ahí presentes voltearon asombrados a la puerta de la iglesia. Sí, eran más de 10 jinetes, encabezados por uno que parecía medir más de 2 metros y sobre un caballo negro, completamente negro. Entraron hasta el recinto de la iglesia, pero suspendidos en el aire. No se les veía el rostro a los jinetes, pero tampoco pisaban el suelo, al tiempo que se levantó una tremenda polvareda y una fuerte ráfaga de viento apagó las velas y cirios, oscureciendo todo. Se escuchaba aullar a los perros que se metían hasta por debajo de las bancas, espantado por esas apariciones que salieron de la nada. Pasaron unos instantes y todos cayeron de rodillas intentando rezar, aunque no les salían las frases de la boca por tan tremendo susto a la plena luz del día. Los jinetes entraron hasta el altar y después de dar varias vueltas en círculos alrededor del féretro, salieron rápidamente por donde entraron. Y después de tan extraños hechos, los asistentes a dicha ceremonia decidieron continuar con la misa a pesar del tremendo susto. El sacerdote puso orden y trató de tranquilizar a los presentes. Sin embargo, al terminar la misa, se dieron cuenta que el féretro ya no pesaba nada y decidieron abrirlo para cerciorarse. La gran sorpresa fue que el charro negro se había llevado en cuerpo y alma al perverso don Gutiérrez.
Después de mucho asombro y parloteo, el cura del pueblo dio la orden de que así se llevara el féretro vacío a sepultar y que no se comentara más del asunto. Hoy en día, en la tumba se encuentra un enorme Cristo crucificado que descansa bajo 2 enormes columnas de cantera negra. De hecho, quien visite el Panteón Municipal de Teoloyucan, le será fácil hallar la tumba por la majestuosidad y tamaño del Cristo. Y cuenta la leyenda que en los años 80, durante los trabajos de ampliación de la carretera, fue encontrado uno de los muchos tesoros de Don Gutiérrez, en el antiguo puente de piedra que está en la esquina de lo que hoy se le conoce como Parque Xochitla, conocido como Puente Grande. A ese día los trabajadores le llamaron la lluvia de oro, ya que la excavadora que trabajaba en el lugar, al momento que sacó un tajo de tierra y elevó su enorme brazo, dejó caer una lluvia interminable de centenarios, que a plena luz del día parecía una hermosa lluvia de oro. De inmediato se dio parte a las autoridades del gobierno de Tepozotlán, quien tomó posesión y resguardo de más de 100 barriles, que contenían en su interior joyas, monedas y lingotes de oro. De hecho, ese día, soldados del Ejército Nacional cerraron las vías alternas y durante varios días estuvieron ahí presentes resguardando ese tesoro. Así fue, como se cuenta, que quedó saldada la deuda de impuestos que tenía el municipio de Tepozotlán en ese entonces. Y aún sigue habiendo buscadores de tesoros intrépidos que intentan encontrar alguno o más cofres de los que estaban enterrados. Pero de todos aquellos que lo han intentado, no se ha vuelto a saber nada, porque están buscando el tesoro maldito de Don Gutiérrez. Gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, puedes suscribirte y dar un like para que estés al pendiente de la próxima narración. Compártelo con tus amigos o familiares y envíame tus experiencias al correo jonespectremx@gmail.com. Hagamos que más gente se espante con tus vivencias. Aprovecho para saludar a la gente que me escucha en todo México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Guatemala. Yo sé que allá también hay muchas historias por contar y pronto les daremos vida. Jon Spectre, el cazador de leyendas.